Buenos días. Nuestro tema de hoy es la revolución industrial. Para eso tenemos a un invitado, Fernando Valencia. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas para usted. Entonces, la primera es, ¿cómo cree que la industria ha cambiado en los últimos 25 años? Yo creo que la industria en los últimos 25 años tiene nuevos retos para poder asimilar nuevas tecnologías. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son algunos buenos cambios? Porque la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿esto que acarreó, bueno o malo? Entonces, cambios buenos, ¿cuáles? Ha incrementado la producción, la calidad y se ha vuelto más competitivos. Bueno, Hernando, entonces, lo contrario a la pregunta anterior, ¿cuáles fueron los malos cambios que trajo esta revolución industrial a la civilización? Pues yo creo que desde el punto de vista de la conversión, los malos cambios han sido la reducción del personal. Claro, personas trabajando en la industria y todo por la maquinaria. Diseña también la utilización de la maquinaria con la... Para explicar a los televidentes. Control médico es una máquina de coser normalmente que se le adapta a los sistemas electrónicos con motores de paso para así disminuir la mano de obra. En vez de pedal, números. Ok. Bueno, ¿qué causaron este cambio? Sí, porque uno se pregunta, bueno, entonces uno ¿qué pudo haber iniciado esto, ¿cierto? ¿Cuál fue como la mechita que perdió la revolución? Yo creo que la economía y la misma tecnología. La misma ambición de los humanos por conseguir más. Exacto. Bueno, hacia los trabajadores cambiada por esto. O sea, se redujo, aumentó, ¿por qué motivo? Yo creo que se redujo, porque ya hoy en día no hay grandes empresas con personal capacitado y al no haber un personal muy capacitado para... Bueno, Hernando, ¿cómo fue la economía y el salario en ese tiempo y ahora? O sea, ¿cuál fue el cambio que sufrió este par de factores? Bueno, yo creo que uno de los factores que hizo este cambio ha sido para mal del empleado, que había una estabilidad laboral y había sus prestaciones y sus pagos sociales. Hoy en día los grandes empresarios han cerrado esas fábricas y le han dado maquinaria a sus mismos empleados para que trabajen en sus casas, contratándolos sin los beneficios Laborales. Entonces eso ha afectado la economía a los trabajadores. Entonces no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. No hay ninguna industria establecida así. O sea, se ha venido reduciendo las grandes industrias a pequeñas fábricas que le dan a usted 2, 3, 4 máquinas para que usted trabaje en su casa. Con el objetivo de ganar más. Entonces, hablamos de todo esto, de las pagas, de los salarios y que todo ha reducido, pero especialmente en la industria textilera, y digamos que acá en Colombia, pues, ¿cuáles han sido unos cambios que podríamos ver y que sería un ejemplo de lo que estamos diciendo? Entonces, una industria que fuera muy grande y que ahora se haya reducido. Si vamos a mirar 30 años atrás, aquí, como en Pereira, donde estamos, existían unas fábricas grandes como Valer, como Conadis, como Nicol, como Impala, desaparecieron. Desaparecieron en pequeños talleres. Desaparecieron y se fueron a en Cali la Garantía, en Bogotá de Cerrar Hernando Trujillo, una empresa tradicional de más de 40, 50 años, por no poder competir con los costos, porque ahora pasamos de exportar a importar pantalón, entonces se puede automatizar, entonces reducir mucho los costos. En cambio nosotros no podemos reducir los costos porque no tenemos una demanda global, no podemos competir. Los pagos y todo, venimos de para atrás. Un ejemplo de esto podría ser el famoso sombrero volteado. Eso era hecho a mano y todo, y era excelente, y toda la gente venía a comprar especialmente el sombrero volteado. Ahora hay empresas extranjeras con máquinas que hacen el sombrero volteado. Porque no hay visión para producir por cantidades. Claro, ellos avanzan y nosotros nos quedamos en lo manual. Exacto. Ese ha sido uno de los factores.
Pongámosle, ¿por qué han cerrado las fábricas de vestidos? Primero por la climatización, que ya no se usa vestidos de 2 o 3 piezas como se usaba antes, ya se distingue. Colombia, hablando especialmente de Colombia, contra los otros países del mundo, si esta revolución industrial hemos ganado o hemos perdido. Yo creo que hemos perdido y nos hemos estancado, porque no estábamos preparados para asumir esos retos, no hemos avanzado y nos metimos en un mercado de globalización sin estar educados ni preparados para poder competir. Claro, en este tratado de libre comercio con Estados Unidos y todo, intentamos competir con un país, una potencia mundial como China, como Asia y Medio Oriente, que ahora están confeccionando mucho y haciendo. Entonces no estamos al nivel de otros países ya completamente desarrollados. Y que nosotros no somos personas de andar uniformados, de vestir todos con el mismo tipo de prendas. Casi nos ha gustado siempre vestir de diferentes prendas. Y las ganas de avanzar. Bueno, pues hermano, muchas gracias por esta entrevista. Mucho gusto.